Hola a todos, soy Guillermo Gervasini, catedrático del Departamento de Terapéutica Médico-Quirúrgica de la Facultad de Medicina de Badajoz, y vamos a dar un par de presentaciones que van a completar el tema que ya habéis dado con el doctor Enrique Luna sobre la enfermedad renal. En concreto, lo que quería mostraros, ya que esto es un máster, es el estado de la cuestión en relación a la investigación sobre la enfermedad renal crónica. Vamos a contar un poco primero qué es la enfermedad renal crónica, aunque ya lo sabéis con los temas que habéis dado, pero vamos a intentar que comprendáis por dónde va la investigación en estos últimos años, y para eso vamos a ilustrarlo hoy con un par de ejemplos, un par de estudios que hemos desarrollado en nuestro laboratorio. Nosotros llevamos varios años estudiando en 3 proyectos del Ministerio de Sanidad estudios en relación a la enfermedad crónica renal y al trasplante renal. Y en concreto hoy voy a presentaros 2 estudios que pretenden identificar nuevos biomarcadores de esta enfermedad renal crónica. Esto es un proyecto colaborativo, como la mayoría de los proyectos clínicos son proyectos colaborativos entre varios centros. Nosotros somos la Universidad de Extremadura y también el Hospital Universitario de Badajoz, donde están todos los pacientes, pero también participa la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Valladolid, en el campus de Soria, y la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, la enfermedad renal crónica, como digo, ya lo sabéis a estas alturas, pero bueno, se ha convertido en unas principales causas de muerte en estos últimos años. Se cree que para el 2040 se convertirá en la 5ª causa de muerte global en el mundo. Vemos cómo la prevalencia del tratamiento renal sustitutorio, es decir, de la necesidad de diálisis o trasplante, aumenta sin parar desde el año 2009. Bueno, ya hemos visto la definición de enfermedad renal crónica, es decir, anomalías de la estructura o función renal que se mantengan en el tiempo durante más de 3 meses y que tengan una implicación para la salud. ¿Y por qué estamos hablando de identificación de biomarcadores de la enfermedad renal crónica? Bueno, la enfermedad renal crónica tiene marcadores, obviamente, que son sobre todo el filtrado glomerular, es decir, la cifra que nos dice cómo de bien está filtrando el riñón. Ya sabéis que más de 60, digamos, tu riñón está bien, menos de 60, ahí hay una enfermedad renal. Y si tienes menos de 15, pasarías a entrar a ser candidato para el tratamiento renal sustitutorio. El otro biomarcador que se utiliza es la albuminuria, es decir, la presencia de albúmina en la orina, y por ejemplo uno que se utiliza mucho es el coeficiente de albúmina-creatinina. ¿Cuál es el problema? Que estos biomarcadores no son perfectos. Sobre todo, el principal problema es que no dan la cara hasta que la enfermedad está muy avanzada, cuando el paciente ya ha perdido buena parte de su función renal. Es cuando estos biomarcadores empiezan a destacar en una analítica, con lo cual eso nos quita la posibilidad de adoptar medidas tempranas. Además, en ciertas circunstancias estos biomarcadores no responden tan bien en algunas patologías, en ciertas personas, obesidad, etcétera, etcétera. Entonces lo que nosotros pretendemos y lo que pretenden muchos grupos, porque hay un cierto consenso general de que es necesario el desarrollo de nuevos biomarcadores de esta enfermedad renal crónica, en estos 2 estudios que vamos a presentar hemos tratado de comprobar 2 hipótesis. Primero ver si, en el primero que vamos a ver, si el perfil metabólico, en concreto un perfil metabólico de aminoácidos y aminas relacionadas, si ese perfil metabólico puede tener que ver con la enfermedad renal crónica, puede ayudar a indicarnos que ahí hay una enfermedad, por eso un biomarcador. Y en otro proyecto que vamos a presentar luego, vamos a ver si el cloto y los factores de crecimiento, ya entrará en detalle quiénes, qué factores de crecimiento, qué cloto, si pueden ser biomarcadores de la enfermedad renal crónica. Entonces, para eso nosotros hemos tenido una población grande para lo que suelen ser estos estudios, muy grande diría yo, más de 800 para el estudio de perfil metabólico y más de 1000, entre 1200 y 1300 para el estudio de factores de crecimiento y cloto, de pacientes tanto con enfermedad renal crónica como enfermedad renal terminal, es decir, cuando ya tenemos menos de 15 en ese filtrado y ya estamos a punto de entrar o ya estamos en diálisis, y controles sanos, obviamente, para comparar. Y a todos esos pacientes, ya entraré en detalle en la metodología de cada estudio, a todos esos participantes, pues hemos cogido muestras de plasma y también muestras de sangre entera
para obtener el ADN y así poder hacer un estudio genético. Y con todo eso lo que pretendemos es conseguir un algoritmo predictivo, es decir, obtener todos esos biomarcadores y meterlo en un algoritmo que nos pueda predecir, que es el problema que tenemos ahora mismo, que los biomarcadores existentes no son capaces de predecir el riesgo cuando ya la enfermedad, lo hacen, pero cuando la enfermedad está ya tan avanzada que ya no hace falta. Vamos a hacerlo con 3 parámetros. Vamos a ver si son capaces de predecir el riesgo de enfermedad renal crónica, es decir, el riesgo que tiene una persona de desarrollar la enfermedad renal crónica. Vamos a ver si son capaces de predecir el tiempo de progresión, es decir, la rapidez con el que un enfermo renal pasa a enfermedad renal terminal, que son muy importantes. No siempre estos biomarcadores tradicionales de filtrado glomerular y de albuminuria son capaces de predecir esa progresión, el tiempo de progresión. Y también, sobre todo, y esto es muy importante, la aparición de eventos cardiovasculares. Los enfermos renales crónicos muchas veces, o la mayoría de las veces, el problema más grande que tienen es la aparición de eventos cardiovasculares. La función renal y cardiovascular, como sabéis, están muy relacionadas. Y esto es un problema en este grupo de población de enfermos renales. Entonces, veremos si estos biomarcadores son capaces de predecir si va a aparecer un evento cardiovascular o no, y por lo tanto darle al clínico la posibilidad de hacer un tratamiento preventivo. Bueno, vamos a empezar, como decía, por el primer estudio que se publicó ya el año pasado. Es un estudio que, como decía, valora la posibilidad de que los aminoácidos y aminas relacionadas pueden ser usados como marcadores de la enfermedad renal crónica. Bueno, esto es un estudio de metabolómica. La metabolómica, como su propio nombre lo indica, es un estudio de los metabolitos que hay en una muestra biológica. Pueden ser aminoácidos, pueden ser lípidos, pueden ser carbohidratos, pueden ser muchas cosas. En este caso son aminoácidos. No busca un metabolito en concreto, normalmente lo que se busca son perfiles metabólicos, es decir, un perfil o una firma metabólica que nos pueda ayudar a comprender un mecanismo de una enfermedad, un tratamiento. Ahora entraremos en eso. La tecnología estrella aquí, con mucha diferencia, es la espectrometría de masas. No me voy a meter en cuestiones tecnológicas, pero que sepáis que es la tecnología que se usa para determinar los niveles de metabolitos en los fluidos biológicos. En la práctica clínica en general, ¿para qué sirve la metabolómica? Bueno, sirve para muchas cosas. Diagnóstico pronóstico, es decir, tú tienes un perfil metabólico de un grupo de personas sanas y un perfil metabólico de un grupo de pacientes. Si ese perfil metabólico es distinto o muy distinto, pues nos puede dar una idea o nos podría ayudar a diagnosticar esa enfermedad. Para monitorizar un tratamiento, tú haces el perfil metabólico antes y después del tratamiento y ves cómo ha respondido esa persona al tratamiento. Este es el objetivo, el tercero, el que vamos a hacer hoy, descubrimiento de biomarcadores, es decir, ver si esos perfiles metabólicos nos pueden identificar algunos de esos aminoácidos, algunas de esas aminas relacionadas que puedan, o algún perfil, que pueden ser indicativos de que hay una enfermedad renal. Comprender la variabilidad interindividual. ¿Qué significa eso? Bueno, no todas las personas que tienen la misma enfermedad la presentan de la misma manera ni responden igual a los tratamientos. Y comprender esa variabilidad dada por estos perfiles metabólicos nos puede ayudar a lo que es la medicina personalizada. Y investigación de enfermedades complejas. Hay enfermedades que no sabemos todavía bien qué hay por detrás de esta enfermedad, qué rutas metabólicas están afectadas, y el estudio de estos perfiles nos puede ayudar a comprender estas enfermedades. Pero como digo, en concreto nosotros nos vamos a centrar en el objetivo tercero de descubrir biomarcadores. Bueno, los objetivos del estudio fue hacer una metabolómica dirigida, es decir, ¿qué significa dirigida? Target Metabolomics en inglés. Bueno, que no vamos a estudiar cientos de miles de metabolitos, que también se puede hacer. Nosotros nos vamos a centrar en una ruta específica que son los aminoácidos. Aminoácidos y aminas relacionadas. ¿Por qué? Porque el riñón está claro que filtra muchos de estos aminoácidos y hay estudios en los cuales se observa cómo algunos aminoácidos pueden afectar a la función renal. Sí que son estudios sueltos, digamos, de algún aminoácido por aquí, otro por allá. No hay nada, digamos, o no había nada hasta este estudio, digamos que desde un punto de vista general nos indique la relación entre un perfil metabólico de aminoácidos y enfermedad renal crónica. Por lo menos no en tanta gente como lo hemos hecho nosotros.
Nosotros vamos a cuantificar aminoácidos esenciales, no esenciales, de cadena ramificada, aminoácidos proteinogénicos, es decir, aquellos que codifican para proteínas, y vamos a estudiar estos perfiles. ¿En quiénes? En tres grupos principales, como he dicho antes: controles sanos, enfermos renales crónicos, es decir, que tienen un filtrado menor de 60, y enfermos renales terminales, con un filtrado de menos de 15, que ya van a necesitar, como decía, tratamiento renal sustitutorio, diálisis o trasplante. Y además vamos a intentar comprobar la utilidad de estos perfiles metabólicos a la hora de usarlos como biomarcadores, ya sea de riesgo de enfermedad renal crónica o bien biomarcadores de progresión a enfermedad renal terminal. Bueno, este es el diseño del estudio. Es un diseño clásico de un estudio clínico. Quería llamar la atención por el número tan grande de pacientes que conseguimos implicar. No es ni mucho menos la regla general en estos estudios. 820, de los cuales 495, casi 500, son personas con una función renal variable, es decir, personas que tienen más de 60 infiltrados, como he dicho, 231, y personas con menos de 60, 264. Y 325 personas que ya estaban en diálisis, en tratamiento renal sustitutivo. Todas esas muestras de plasma, en realidad sacamos muestras de sangre, pero con una centrifugación simple de 5 minutos podemos obtener el plasma, y ese plasma, una alícuota de ese plasma, una alícuota pequeña, va al espectrómetro de masas, acoplado con cromatografía líquida. Como decía, esta es la tecnología estrella en la metabolómica, y eso nos va a dar los niveles de aminoácidos que después, usando una tecnología estadística bastante avanzada y programas específicos de metabolómica, podemos ver la relación entre enfermedad renal crónica y esos perfiles. Bueno, hablando un poco de la metodología, pero muy poquito, como os he dicho, las alícuotas, que sepáis, son muy pequeñas. Es decir, la sangre nosotros sacamos tubos de 5 mililitros normalmente, hasta 10 mililitros de sangre, pero con 500 microlitros de plasma podemos hacer lo que se llama una carrera, es decir, una analítica. Y en esa analítica van a ir incluidos 30 analitos, es decir, 30 de estos aminoácidos o aminas relacionados en 20 minutos. Es decir, en 20 minutos somos capaces de determinar las concentraciones de 30 aminoácidos y aminas relacionadas en la muestra de un paciente. Y por supuesto tenemos una base de datos clínica, pues con todos los datos demográficos, datos de bioquímica, datos de la función renal, obviamente, antecedentes cardiovasculares, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a los resultados, esto es un poco simplemente la descripción de la población. Sé que son muchos números. Lo que he señalado son precisamente las limitaciones del estudio. Cualquier estudio clínico tiene limitaciones y hay que señalarlas a la hora de publicarlos. Y aquí están señaladas. Aquí vemos las tres columnas que corresponden a los tres grupos de estudio: controles, enfermos renales crónicos y enfermos renales terminales. Estas son las iniciales en inglés de ERT, End Stage Kidney Disease, enfermedad renal terminal de riñón. Como veis, bueno, pues el parámetro más diferencial obviamente es el filtrado glomerular, que tiene 71 de media en los controles. Es bajo, es decir, una persona de 30 años probablemente tendría más de 100, pero vemos la edad de estos controles, que era de 76 años casi, y esa es una de las limitaciones del estudio, porque era significativamente diferente a las edades que teníamos de los pacientes. Obviamente, como decía, el filtrado más de 60 en los controles, menos de 60 en los pacientes renales y menos de 15 en pacientes renales terminales. Y aparte, otras limitaciones, pues también había bastantes más hombres en los grupos de enfermos renales que en los grupos controles. Esto es normal, la enfermedad renal es más frecuente en hombres. Y por último, alguna diferencia significativa más, el número de no fumadores, que era mayor en los controles. Bien, ya resultados no descriptivos. Estos son niveles plasmáticos de aminoácidos divididos en aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales, aminoácidos de cadena ramificada o aminoácidos proteinogénicos. Y solo quiero que os quedéis con una idea, y es que en los cuatro grupos de aminoácidos se ve bien cómo los controles tienen mucha más concentración plasmática de estos aminoácidos. Los enfermos renales van después, y los que tienen concentraciones más bajas son siempre los enfermos renales terminales.
Como digo, no estamos viendo aminoácidos concretos, que puede haber alguno que no siga esta tendencia, pero en grupos grandes de aminoácidos, esenciales, no esenciales, de cadena ramificada y proteinogénicos, sí se sigue esta tendencia. No solamente estudiamos estos grupos, sino que estudiamos ratios. ¿Qué son estos ratios? Bueno, ratios de aminoácidos hay algunos que se ha visto que están relacionados con enfermedad renal, otros con enfermedades cardiovasculares, otros con estados nutricionales, otros con características demográficas. Nosotros estudiamos hasta 10 ratios distintos de aminoácidos, de los cuales 4 mostraron una correlación importante con el filtrado glomerular, es decir, con la función renal. Aquí, para detenernos un poco en las gráficas, vemos que en el eje de abscisas está la función renal, el filtrado. Repito, a más filtrado, mejor funciona el riñón. Los enfermos renales están por aquí y estos son los enfermos renales terminales. Y aquí en el eje de ordenadas está el ratio que estudiamos. Uno muy conocido es el ratio de aminoácido esencial no esencial, valina-glicina, el índice GSG, que contempla un ratio de glutamato, serina, glicina. Y después otro de quinurrenina, triptófano, que precisamente fue el ratio que más fuertemente se asoció con la función renal. Una correlación de más de 0,7 y muy significativa. Ahora entraremos en detalle, pero que sepáis que el triptófano se metaboliza por la ruta principal a quinurrenina, que es el metabolito principal. Con lo cual esto es un ratio que nos indica la ruta metabólica, cómo funciona esa ruta metabólica. Si hay mucho metabolito, mucha quinurrenina, significa que esa ruta está acelerada. Y se ha visto que en la enfermedad renal crónica el triptófano se metaboliza aceleradamente a quinurrenina. Y efectivamente vemos que este ratio en los enfermos renales, cuanto más grave es la enfermedad, cuanto más bajo es el filtrado, más alto es el ratio. ¿Por qué es más alto el ratio? Porque la quinurrenina, la concentración es más alta que el denominador, que es el triptófano. Pero como digo, no solamente vimos estos 4 ratios, vimos hasta 10 ratios. No tiene importancia porque ninguno de estos tuvo una asociación significativa con la función renal. ¿De acuerdo? Pero quedaros con la idea de que el ratio quinurrenina-triptófano se asoció fuertemente con el filtrado glomerular. Bueno, esta es, yo creo, el resultado principal del artículo. Parece complicado porque lo es. Es un análisis de mínimos cuadrados, un análisis estadístico avanzado que se usa en metabolómica, con un software específico de metabolómica. Vamos a ir por partes para que se entienda. Estos son los colores. En verde son las personas que son sanas, en azul las personas que tienen enfermedad renal crónica y en rojo los enfermos renales terminales. La idea de este análisis es, recuerdo que tenemos 30 analitos. Bueno, pues esto es un análisis que reduce las dimensiones. ¿Qué significa eso? Que los 30 analitos los concentra en un punto. Es decir, cada punto de esta gráfica es una persona. Y ese punto representa las 30 mediciones. Es un poco abstracto, pero es muy útil para medir en metabolómica el impacto de muchos analitos. En estos casos 30, pero se puede hacer hasta con miles. Entonces podemos ver que el perfil metabólico que hemos determinado de 30 analitos y aminas relacionadas, aminoácidos y aminas relacionadas, digamos que separa relativamente bien a los 3 grupos. El grupo de enfermos renales y controles sanos lo separa muy bien, y el grupo de enfermos renales terminales y enfermos renales a secas no lo separa tan bien. Y esto tiene su explicación. Nuestros enfermos renales son enfermos renales no terminales, pero bastante avanzados. Entonces, obviamente, la diferencia entre un enfermo renal muy avanzado y un enfermo renal terminal pues es más pequeña que si cogiéramos enfermos renales en las etapas iniciales de la enfermedad. Nuestros pacientes venían de la consulta que precisamente se llama enfermedad renal avanzada. Esta segunda columna es la misma analítica refinada, porque estos modelos estadísticos se testan en un 80% de la población y se validan en un 20%. No tiene importancia porque, digamos, es tecnicismo estadístico, pero simplemente que veáis que efectivamente se separan. Cuanto más se separen los grupos de población, mejor, digamos, estamos asociando el perfil metabólico con la enfermedad. Estos números nos dan una idea de lo bien que lo separan. La mejor separación se consigue entre controles sanos y enfermos renales. Y la columna de la derecha, como veis aquí, nos va a dar quiénes entre esos 30 son los aminoácidos y aminas que más
contribuyen a la diferenciación de los grupos que estamos viendo. Es decir, si nos ponemos aquí, en el grupo de en medio, enfermos renales con controles, bueno, pues estos 5 de aquí son los que tienen lo que se llama el VIP score, es decir, la puntuación más alta porque contribuyen más a la diferenciación entre esos dos grupos. Recuerdo, estos son análisis. Yo sé que es un poco difícil de entender, pero el software nos permite reducir los 30 analitos, los 30 sustancias que estamos midiendo, a un solo punto de medición. Y ese punto representa, por tanto, a una persona. Ese punto verde representa el perfil metabólico de esa persona y ese punto azul al perfil metabólico de ese enfermo renal. Y como vemos, los perfiles metabólicos de enfermos renales y controles están muy separados. Y esa separación se debe principalmente a estos 5 analitos. ¿Quiénes son estos 5? Bueno, vamos a ver sobre todo la diferencia entre enfermos renales y controles y enfermos renales terminales, porque la diferencia entre los 3 grupos es un poquito más compleja. Pero vemos que los 5 analitos que separaban a los controles de la enfermedad renal crónica, o los 5 analitos principales, eran citrulina, serotonina, glutamina, GABA y ADMA, en este orden, mientras que entre enfermedad renal crónica y enfermedad renal terminal eran triptófano, valina, tirosina, leucina e histidina. Todos siempre tenían menos concentración en el grupo más enfermo, por así decirlo, es decir, aquí todos tenían menos concentración en el grupo de enfermedad renal crónica comparado con los controles, a excepción de la citrulina, que es una excepción que tenía más. Y en esta columna todos tenían menos concentración a más gravedad de la enfermedad, es decir, los enfermos renales terminales tenían menos concentración de esos 5 metabolitos que los enfermos renales crónicos. Vamos a quedarnos con, digamos, el mejor diferenciador de grupos. El mejor metabolito que diferencia controles de enfermedades renales es la citrulina. El mejor metabolito que diferencia enfermos renales de enfermedades renales terminales, el triptófano. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, pues la citrulina es un aminoácido que se metaboliza en las células tubulares renales. Y la acumulación de citrulina se ha asociado en otros estudios a lesiones y disfunción renal. Con lo cual es lógico, por tanto, que a nosotros estemos obteniendo unas mediciones en los enfermos renales de citrulina más altas que en los controles sanos. El triptófano, en cambio, es al revés. Baja cuanto más grave sea la enfermedad. Y vuelvo al ratio que estaba comentando anteriormente de triptófano a quinurrenina. Esa es la ruta principal. Se sabe que la transformación de triptófano en quinurrenina está avanzada en la enfermedad renal crónica. Y esta es una vía metabólica. Este paso de triptófano a quinurrenina contribuye a la inflamación, al estrés oxidativo, a la apoptosis, procesos que están todos, digamos, acelerados en la enfermedad renal crónica. Y además se está evaluando el intentar parar esta transformación acelerada de triptófano en quinurrenina, ya que contribuye a esta inflamación, a este estrés oxidativo, etcétera. Intentar pararlo en los enfermos renales, es decir, atacar esta vía metabólica, una posible diana terapéutica para retrasar la progresión de un enfermo renal a un enfermo renal terminal. Esta, digamos, una explicación o la explicación del por qué a nosotros nos salen las mediciones que la citrulina es el aminoácido principal para diferenciar a controles sanos de enfermos renales crónicos, y triptófano es el aminoácido principal para diferenciar a enfermos renales crónicos de enfermos renales terminales. El último estudio que hicimos, el último análisis estadístico, fue ver si estas aminas eran capaces de mejorar modelos predictivos de riesgo. En primer lugar, vamos a comparar controles sanos con enfermos renales crónicos. Es decir, vamos a evaluar el riesgo que tiene una persona de contraer una enfermedad renal crónica. Vamos a explicar un poco la gráfica. En la gráfica A, lo que hemos hecho es, en la línea azul, representar un modelo de riesgo clásico, es decir, los factores de riesgo clásicos, edad, sexo, fumar, etcétera, etcétera, que pueden contribuir a la enfermedad renal. Para entendernos, cuanto más alta sea esta curva, cuanto más se acerque a la esquina superior izquierda, mejor predice la enfermedad. Vemos que estos modelos clásicos tienen una predicción bastante alta, de un 86%. Ahora, si nosotros añadimos a ese modelo
el perfil de 30 metabolitos que hemos medido, la predicción se va al 100%. ¿De acuerdo? Mejora, los modelos de riesgo clásicos los mejora sensiblemente. Y no hace falta meter los 30 analitos. Con los 5 mejores, esos 5 puntos rojos que veíamos con los 5 VIP scores principales, que es la gráfica B, también se va a un 100%. Así que podemos ver que estos perfiles metabólicos, tanto el completo como el top 5, podemos llamarlo así, mejoran sensiblemente la predicción de un modelo de riesgo clásico. Y si nos vamos a medir el riesgo que hay de progresión, es decir, cómo de fácil es que una persona enfermo renal crónico pasa a ser enfermo renal terminal, es decir, estamos comparando enfermos renales crónicos con terminales, también vemos que hay un aumento, no tan claro. ¿Por qué no tan claro? Como ya hemos dicho, la población nuestra de enfermos renales son enfermos renales bastante avanzados, que ya están próximos. Si no todos, pero muchos de ellos están próximos a enfermos renales terminales. Obviamente la diferencia entre ambos grupos es menor y por lo tanto la predicción es menos eficaz. Pero vemos que un factor de riesgo clásico no tiene una predicción grande, es el 63%. Recuerdo que el 50% es esta línea diagonal, el 50% es el azar, con lo cual 63% no ganaríamos mucho con factores de riesgo clásico. Ya digo que no es fácil predecir cómo de rápido va a pasar una persona a enfermedad renal terminal, pero si añadimos estos perfiles metabólicos que hemos determinado, la predicción se va hasta un 90 y tantos %. Tanto el perfil metabólico completo como en la gráfica B el perfil metabólico de los 5 aminoácidos principales. Se llega hasta un 88%. No es el 100% del caso anterior, pero es una mejora muy significativa, que era estadísticamente de más significativa. Y bien, pues eso es el estudio de perfiles metabólicos de aminoácidos y aminas. En general lo que concluimos es que hay diferencias muy significativas en los niveles de estas sustancias entre enfermos renales crónicos, enfermos renales terminales y por supuesto controles sanos, que los perfiles metabólicos identificados mejoran la capacidad predictiva de los modelos de riesgo clásicos, ya sea para ver el riesgo de contraer la enfermedad renal crónica o para ver el riesgo de progresión, y que la citrulina y la vía triptófano-quinurrenina, confirmada ya sea por el triptófano o por el ratio triptófano-quinurrenina que vimos al principio, son buenos biomarcadores para el riesgo y para la progresión, respectivamente, a enfermedad renal terminal. En general, las concentraciones plasmáticas de aminoácidos y de aminas relacionadas algunas podrían mejorar el diagnóstico temprano, algo muy necesario, y el manejo de los pacientes renales, porque sabríamos con más eficacia si esa persona va a tardar más o menos en pasar a enfermedad renal terminal. Bueno, pues hasta aquí el primer estudio que, como digo, se publicó el año pasado en una revista del primer cuartil. Y vamos a contar un poco el segundo estudio. El segundo estudio, que son otros biomarcadores, es decir, es otra hipótesis para encontrar otros biomarcadores distintos para la enfermedad renal crónica. Este estudio todavía está en marcha. Este es un estudio financiado por el Instituto de Salud Carlos III. Va a acabar en el 2026. Y en este estudio, como comenté al principio en la introducción, estamos valorando el uso de factores de crecimiento de fibroblastos, ahora comentaré un poco qué son, y cloto como biomarcadores de la enfermedad renal crónica. Y repito que es un proyecto colaborativo entre la Universidad de Extremadura, Fundesalud es la fundación que coordina un poco la investigación sanitaria en Extremadura, incluye por tanto al Hospital Universitario de Badajoz, la Universidad de Valladolid, en este caso en el campus de Soria, la Facultad de Ciencias de la Salud y la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, el sistema cloto-factores de crecimiento se compone de 3 elementos principales. La proteína cloto. Esta proteína cloto ha tenido estos últimos años mucha preponderancia porque se le ha llamado proteína anti-envejecimiento, y es verdad, porque es una proteína que disminuye mucho según avanzamos años. El segundo elemento son factores de crecimiento. Los factores de crecimiento fibroblásticos hay bastantes, pero hay 3 que tienen una naturaleza endocrina. Se podrían comportar como hormonas. Son el 19, el 21 y el 23. El 19 regula la síntesis de ácidos biliares y estimula la oxidación de ácidos grasos, y no se ha detectado todavía su relación con la enfermedad renal crónica. El 21
Es un regulador de glucosa y lípidos, un regulador metabólico. Tampoco se ha testado su influencia en la enfermedad renal crónica, y el 23 sí que se ha estudiado bastante extensivamente su papel en la enfermedad renal crónica y se ha visto que está asociado y también a eventos cardiovasculares, y lo que hace es inducir la excreción renal del fosfato. Y tanto el cloto como los factores de crecimiento son dímeros que necesitan juntarse para ejercer su función, y necesitan además un tercer elemento que son sus receptores. Vemos aquí en la gráfica de arriba cómo la disminución del cloto ocurre con la edad y aumenta por tanto las enfermedades neurodegenerativas, la enfermedad renal también interviene, osteoporosis, fibrosis pulmonar, en fin. La disminución del cloto, digamos, vamos a llamarlo así, en principio es perjudicial. Mientras que el FGF23, que es el que conocíamos, o el que más se conoce, tiene que ver con la excreción de fosfato, y este sí que está testada su influencia en la enfermedad renal. Una serie de consideraciones antes de entrar en los objetivos concretos del proyecto. Como he dicho al principio, en menos de 20 años la enfermedad renal crónica se va a convertir en una de las causas principales de muerte a nivel global en el mundo. Muchas veces se desconoce la causa de la enfermedad renal, es lo que se llama enfermedad renal no filiada. ¿Esto qué impide? Pues impide que podamos hacer un diagnóstico temprano, y impide tener un tratamiento específico para la causa, porque es que no sabemos la causa, tratamos los síntomas. Entonces nosotros creemos, cuando hemos diseñado este proyecto, que este sistema endocrino de factores de crecimiento fibroblástico y cloto, ya sea desde el punto de vista de sus niveles, de sus concentraciones en plasma, como de su variabilidad genética, ahora iré ahí, podría ser un biomarcador útil de riesgo y de progresión. Un poco lo que hemos hecho con los aminoácidos, ahora vamos a testar otras rutas. El diseño del estudio es este. Vamos a tener 1.300 pacientes de enfermedad renal crónica y controles sanos. Están un poco divididos por cohortes en esta gráfica de la derecha de los centros participantes. Los controles van a salir de aquí, o han salido, porque esto ya está reclutado. Salieron de aquí de Badajoz y de la Universidad de Valladolid, del campus de Soria, de un hospital. Los pacientes han salido del Hospital Universitario de Badajoz y de la cohorte Progresser, una serie de hospitales que han cedido muestras. Nosotros hemos conseguido todas las características clínicas de todos los participantes, y después lo que vamos a hacer es dos cosas principales. En primer lugar, medir medir estos factores de crecimiento y el alfa y beta cloto. Cloto hay dos tipos, alfa y beta, en plasma. Y por otra parte, medir variabilidad genética. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver si hay, para entendernos, mutaciones, pero no se llaman mutaciones, se llaman variantes genéticas, ¿de acuerdo? Una serie de variantes genéticas particulares que se llaman tag SNPs, tampoco me quiero poner muy técnico. Tag SNPs son variantes genéticas muy representativas, ¿de acuerdo? Representan la variabilidad que puede haber en un fragmento del gen. Vamos a quedarnos con que son variantes genéticas importantes, no hace falta más. 105, es decir, un número considerable, y además 15 variantes genéticas que no son tan representativas como las otras, pero que sí se ha visto, sí que hay algún estudio que las ha relacionado con alguna patología, ¿de acuerdo? Algún estadio clínico, con lo cual las consideramos importantes y las hemos metido en el estudio. Y un poco como conté al principio, nosotros vamos a coger todos los niveles plasmáticos de alfa cloto, beta cloto y los factores de crecimiento endocrino, y vamos a coger también las 120 variantes genéticas, y vamos a intentar desarrollar un biomarcador compuesto. ¿Compuesto de qué? De variables clínicas, demográficas, genéticas y niveles. Y que nos ayude a mejorar la posibilidad de predecir si una persona va a tener enfermedad renal crónica o un enfermo renal va a pasar rápidamente a ser terminal. En cuanto a las variantes genéticas, vamos a determinar variantes genéticas en estos genes, en el gen del FGF19, 21, 23, alfa cloto, beta cloto, y en los genes de los receptores, del receptor 1 y del receptor 4. He dicho que este sistema necesita tres elementos: factor de crecimiento, cloto y un receptor. Todo lo hemos metido en el estudio genético. Esa parte ya está hecha, ya tenemos todas las muestras reclutadas.
Ya están medidos todos los niveles circulantes, a excepción del alfa-cloto, que quizás hay que refinar un poquito más la técnica, pero todo lo demás está medido. Ya tenemos todas las variantes genéticas determinadas, ya está hecho el estudio genético y estamos en el cuarto punto. Estamos intentando desarrollar un biomarcador compuesto. Es una tarea ardua, son muchísimas variables, pero bueno, estamos ahí. Hablando un poco de metodología, nosotros hemos utilizado la tecnología OpenArray para los estudios genéticos que se han hecho en el CENIO, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que alberga el CEGEN, Centro Español de Genotipación. Usan los microarrays. La ventaja es que se pueden estas 120 variantes genéticas determinar todas a la vez en una misma muestra, con lo cual es mucho más barato y mucho más rápido que antiguamente. Y nos va a dar un mapa genético como este que tenemos aquí de variables, de variantes, perdón, representativas de TAG SNPs. Y después hemos dado un salto de calidad, digamos, en cuanto a las mediciones, porque estamos usando unos equipos automáticos, en este caso el equipo ELA. Si alguno trabaja en algún hospital puede conocerlo, aunque es bastante nuevo. Estos equipos son equipos de ELISA. ELISA son técnicas de inmunoensayo, son muy clásicas, pero si alguien ha hecho ELISA ya sabe que son horas de trabajo para determinar un biomarcador, un analito, perdón, en 30 muestras aproximadamente. Porque son placas de 96, pero como hay que hacerlo por triplicado, pues más o menos unas 30 muestras. Este equipo nos da la posibilidad de medir 4 analitos a la vez en un número similar de muestras, pero en menos de una hora de tiempo, con lo cual las posibilidades se multiplican infinitamente. En fin, hemos dado un salto de calidad en esta metodología para este estudio y nos está ayudando a conseguir los biomarcadores muy fácilmente, entre comillas fácilmente, pero bueno, mucho más fácil que antes. Y aquí es donde estamos. Estamos colaborando con un grupo de inteligencia artificial de aquí de la Universidad de Extremadura que tienen experiencia en interpretación de datos clínicos. Y que esto es un salto cualitativo enorme. La inteligencia artificial se está usando ya en medicina. Estamos viendo que la capacidad predictiva de ciertos modelos mejora mucho la capacidad predictiva que tenemos clásicamente en los hospitales. ¿De acuerdo? Entonces estamos intentando desarrollar esto. No es fácil, pero yo confío en que antes de que acabe el proyecto podemos tener unos resultados y esperemos que sean esperanzadores, que podamos conseguir un modelo predictivo que nos permita adoptar unas medidas preventivas para el enfermedad renal crónico. Y bueno, todo esto está hecho en el marco de RECORDS 2040. RECORDS 2040 es una red de investigación financiada por el Instituto de Salud Carlos III. Este es el logo y el lema. Lo que intenta prevenir esta red es estas predicciones que he comentado antes, que en el año 2040 la enfermedad renal crónica sea una de las principales causas de muerte en el mundo y engloba a un montón de hospitales muy prestigiosos de España y de centros de investigación. Y nosotros, bueno, afortunadamente desde hace unos años somos parte de esta red e intentamos aportar nuestro conocimiento.